el reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20. Así que si están ahí, Marcos 1, versículos 14 al 20. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Vamos a hacer lectura juntos. Si están leyendo la Reina Valera junto conmigo, la versión 60, no va a haber ningún problema. Si traes otra versión, hereje, no es cierto. No, también se van en las otras versiones, pero para poder leer en voz alta vamos a leer la versión Reina 60, ¿ok? Dice la palabra del Señor juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La palabra del Señor. Esta tarde, hermanos, estamos meditando, o vamos a estar meditando en el reino de Dios, que ese fue el mensaje del Señor Jesucristo. Así inaugura el Señor Jesús su ministerio. Y para esta noche, al final de esta noche, espero que tú puedas responder a Dios. A la pregunta que quizá Dios te está haciendo, más bien dicho, que el Señor te esté preguntando qué cosa en tu vida no está siendo dominada por el reino de Dios. Y que esta noche tú puedas decirle al Señor: Señor, esta área de mi vida no está siendo controlada por tu reino, y ahora te entrego a ti dominio total de ese aspecto de mi vida. Quiero iniciar diciéndoles cómo es que inicia Jesús aquí el texto, y ustedes leen ahí, dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Y este momento que vemos aquí, esta parte donde Juan, ¿cuál Juan estamos hablando aquí? Juan el Bautista. Dice aquí que fue encarcelado. Este momento marca el inicio, no del primer año del ministerio de Jesús, pero de hecho del segundo año del ministerio de Jesús. Jesús tuvo ¿cuántos años de ministerio? 3 años de ministerio, exactamente. Excelente, mis hermanos. Pero el primer año es conocido como el año oscuro del ministerio de Jesús. Déjenme decirles por qué. Porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hablan de ese primer año de ministerio de Jesús. Los sinópticos, que son esos 3 evangelios, no hablan de él. El único evangelio que menciona algo del primer año de ministerio de Jesús es el evangelio de Juan. Capítulo 1 al capítulo 4 del evangelio de Juan están hablando de ese primer ministerio o el primer año de ministerio de Jesucristo. Es ahí donde Jesucristo habla con Nicodemo, con la mujer samaritana. Es donde el Señor Jesús hace de hecho su primer milagro, que es el convertir el agua en vino. ¿Recuerdan ustedes? Esa parte solamente Juan la menciona, ninguno de los otros evangelios lo menciona. Aquí iniciamos, o Marcos inicia hablándonos de el segundo año de ministerio de Jesucristo, y nos explica dónde es que se inaugura realmente el mensaje de Jesús. ¿Por qué no lo incluyen los otros evangelios? Bueno, porque ellos tienen un propósito en particular porque están escribiendo. No significa por eso que ellos no están haciendo un relato de acuerdo a la verdad, o que de alguna manera están en contradicción. Recuerden que cada uno de los evangelios está escrito con un propósito en particular y a una audiencia en particular. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, por eso es que no sucede así. Pero en lo que entendemos de Marcos, porque nuestro enfoque es aquí, vemos que Jesús inicia cuando Juan es encarcelado, y tiene sentido porque Jesucristo no va a estar compitiendo con el profeta, el máximo profeta. Entonces, ese máximo profeta de alguna manera profetizó, valga la redundancia: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y este proceso de menguar de Juan inicia en la cárcel. Es por eso que, y esto es interesante, hermanos, esta es una pequeña aplicación, pero esta es la manera en que Dios se manifiesta. Tú cuando le dices al Señor: manifiéstate en mi vida, aguas.
Porque prácticamente lo que le estás diciendo al Señor, Señor, hazla que suceda algo de manera que sea menos yo y más tú. Y generalmente ese menos yo es propiciado, es activado por medio de la tribulación, por medio de ese aspecto que nos lleva al anonimato de nuestra carne, al anonimato de nuestra fuerza de voluntad, al anonimato de lo que somos, para que se manifieste el poder del Espíritu Santo. Este es el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahora, no voy a entrar mucho en eso, pero esta es una lección para nosotros. Pero leemos aquí que Jesucristo, dice aquí, subió o vino a Galilea. Si ustedes recuerdan, aquí está un mapa, si alcanzan a verlo, una disculpa para los que no lo ven allá, imagínense el mapa nada más, ¿verdad? Pero Jesús recuerden que Jesús estaba en Nazaret. ¿Recuerdan ustedes? De hecho, el mapa está volteado. Oh, no, ¿estamos bien? No, está bien. Jesús está acá. Estaba en Nazaret. Me estoy perdiendo el audio aquí, ¿verdad? Arsi. Jesús está en Nazaret y baja aquí el punto número 2, donde Juan está bautizando. Baja donde está bautizando el Señor Jesús. Es bautizado. Jesús baja un poquito más a Jerusalén, a esta zona donde vemos que de hecho es donde el Señor Jesús hace algunas de sus milagros y hace una de las cosas que vemos en Juan capítulo 1 al capítulo 4. Pero luego el Señor regresa de nuevo a Galilea. ¿Cuándo regresa el Señor a Galilea? Regresa cuando Juan el Bautista es encarcelado. Y en el recuadro que tienen ahí arriba, que casi no se nota, vemos que Jesús está en la parte norte de Galilea y luego baja, y lo vamos a ver en Capernaum y en esa zona, que es donde Jesús pasa mayor parte del tiempo de su ministerio. ¿Sí? Ahora, Marcos nos menciona este asunto de Galilea. Vean ustedes que dice que Jesús vino a Galilea. Mateo, que es uno de los evangelios sinópticos, nos dice por qué Jesús tuvo que ir a Galilea de regreso. Y ustedes pueden escuchar aquí lo que voy a leer en Mateo, pero ustedes lo noten en sus notas. Y espero que tomen notas, hermanos. Aprendamos a tomar notas, aprendemos más tomando notas. Pero Mateo capítulo 4, verso 12 al 17 dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, lo que les estaba diciendo hace un momento, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Escuchen, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, por cierto que Isaías escribió 600 años atrás, para que se cumpliese la profecía de Isaías que dijo, tierra de Zabulón, o sea, Capernaum, Galilea, y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Escuchen, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Ok? Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo sucedió esa luz? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Juan, en su redacción del evangelio, nos dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, y aquel verbo se hizo carne y habitó la luz entre nosotros. Juan está diciendo lo que sucedió acá. Acabamos de leer que es Jesús se acerca, pero ellos vieron la luz. Jesús es la luz del mundo. Jesús lo dijo. ¿Están conmigo, hermanos? Pero lo que quiero que noten es que cómo estaba Galilea. Galilea es solamente un microcosmos de cómo estaba la humanidad y cómo está la humanidad hasta el día de hoy. En oscuridad. En oscuridad. Esta es la primera verdad que quiero que meditemos el día de hoy. El mundo necesita un reino nuevo. El mundo necesita un nuevo reino. ¿Cuál es el reino que está gobernando ahorita? Desde entonces, el reino de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Por qué decimos el reino de las tinieblas? Bueno, porque Satanás es el príncipe de este mundo y él es el que tiene la mayor influencia ahorita en este mundo.
¿Están de acuerdo, hermanos? En otras palabras, los ideales que hoy vemos en las redes sociales, las metas que tenemos, las esperanzas que muchas veces se tienen, los puntos de vista, las opiniones políticas, la mayoría de las personas, incluyendo las instituciones, filosofías de este mundo, la educación, el comercio, todo está influenciado ¿por quién? Por el reino de este mundo, que es, según la Escritura, oscuridad. Es tinieblas. Y cuando hablamos de que es tiniebla, estamos hablando de que está lleno de pecado e ignorancia este mundo. Las tinieblas habla de eso, del pecado, de la naturaleza nuestra, pecado e ignorancia. No solamente eso, habla de la religiosidad y de la incredulidad que hay en este mundo. ¿Ya te diste cuenta cuán religioso es este mundo? El mundo que dice que esta comunidad, esta cultura que dice que no cree en la religión es la más religiosa que hay. Honestamente, se requiere más fe en creer en la evolución que creer en nuestro Dios. Honestamente, mira, los que creen en la evolución, dices tú, hombre, tú sí tienes fe. Tú sí tienes fe, definitivamente. Son más religiosos ellos. Hay mucha incredulidad, pero también hay ignorancia. Y por supuesto, que en este mundo de oscuridad hay rebeldía. Y algunos de nosotros ahí estábamos, en pecado, ignorancia, rebeldía. ¿No es cierto? ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, Jesús dice, el rey de este mundo, de la oscuridad, dice, no vino solamente para matar, robar y ¿qué? Y destruir. Satanás, a través del pecado, mata nuestras relaciones, nos mata físicamente, estamos constantemente, día a día, estamos muriendo, aunque no querramos. Hacemos todo lo que podemos para rejuvenecer, pero en realidad es que más jóvenes no nos estamos haciendo, ¿verdad? Y te miras al espejo y le haces así, por más que le jalas, te regresa, ¿verdad? Porque estamos envejeciendo, es parte de eso, estamos muriendo físicamente, pero a algunos esa muerte física se les está acelerando debido a las consecuencias del pecado. Muchas de las enfermedades que conocemos hoy, el SIDA y algunas otras enfermedades, específicamente las enfermedades venéreas, vienen en su mayoría por causa de ¿qué? Una vida de pecado y de oscuridad. Pero no solamente la muerte física, la muerte espiritual, que finalmente es la separación de Dios para siempre. Cuando hablamos de la pérdida o que nos está robando, ¿cuánta gente vive hoy con su potencial robado? Que Dios los ha dotado con gran potencial para hacer bien en este mundo. Dios los ha dotado con gran potencial para hacer y de impacto y de bendición a los demás, pero se les está robando por causa de que viven en el mundo de oscuridad. Se les roba su potencial, se les roba su propósito. ¿Cuánto joven vive sin propósito? ¿Cuánta desesperación hay en un mundo de tecnología, en un mundo de avance? Esta es la etapa y la época de la vida donde más desesperación, ansiedad hay. Y los cristianos no se escapan de eso. Muchos cristianos están sufriendo ansiedad, muchos cristianos están sufriendo depresión. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de oscuridad y Satanás está haciendo de las suyas. Las bendiciones espirituales son robadas, aún las bendiciones naturales. Oh, me entristece. ¿Cuántas veces? No sé si ustedes han visto esto, que de repente está un piano en la calle o está en un centro comercial un piano, pasa un homeless, una persona que dirías tú, esta persona no tiene nada que ofrecer y de pronto se sienta ahí y empieza a tocar música de Mozart, empieza a tocar y dices tú, ¿qué pasó con eso? Es que aún su potencial natural, el enemigo se lo ha robado. Qué triste, hermanos. No se diga destrucción. Constantemente estamos viendo destrucción de hogares, destrucción de naciones y finalmente, para muchos, destrucción eterna lejos de Dios. Este es el mundo en el que Jesús vino. Y ese mundo necesitaba un reino nuevo. Este mundo necesita un nuevo reino. Un reino como que nadie más conoce. Un reino al que tú y yo gloriosamente pertenecemos. Tú y yo pertenecemos a ese reino. Vamos a hablar un poquito más de esto. Jesús vino a derrocar el reino de las tinieblas mediante el poder de su Santo Espíritu. El otro evangelio sinóptico, Lucas, nos dice algo así. Vayan ustedes a Lucas, por favor, para que vean el relato de Lucas con respecto a esta misma circunstancia. Lucas capítulo 4 y vamos a leer versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14.
¿Están ahí, hermanos? Y Jesús, 4:14 de Lucas. Si no lo encuentran, no hay problema, yo lo leo, ustedes lo escuchen. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Oh, ¿recuerdan ustedes la semana pasada mirábamos que Jesús, el Espíritu Santo descendió como paloma? ¿Recuerdan? Jesús enfrentó la tentación y ahora Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Noten una de las primeras cosas que hizo Jesús en Galilea, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Oigan qué preciosas palabras. Una vez más, del profeta Isaías, dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús regresa y les dice a los que están en la oscuridad: el Espíritu de Dios está sobre mí, estoy ungido. Para los judíos esto era muy fácil de comprender, porque para que un rey fuese rey tenía que ser ungido por el profeta. Ahora Jesús está inaugurando el reino de Dios y les está diciendo: yo estoy ungido, pero no con aceite. Yo estoy ungido, pero no con la autoridad humana. Yo no vengo en la autoridad humana. Yo no vengo estableciendo un reino humano. He sido ungido con el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo, que es el único, mis hermanos, es el único que podía liberar a los cautivos del reino de la oscuridad. Y si el día de hoy tú estás pasando por una situación oscura en tu vida, si en este día estás siendo tú oprimido espiritualmente, si algo se te ha robado por el mundo y por el pecado y por Satanás, si algo ha sido destruido, si algo ha sido matado hasta cierto punto por el enemigo, hoy te digo, el único que lo puede resucitar es el Señor Jesucristo. Es el único que puede liberar. Es el único que puede dar una palabra de esperanza verdadera a tu vida. Y esto es importante porque en el libro de Zacarías, Dios proféticamente dice así: no será por fuerza ni por ejército, mas por mi espíritu, dice el Señor. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros como proclamadores del reino de Dios y como representantes del reino de Dios tenemos que definir, cómo vamos a servir al Señor. O lo hacemos en la carne, en nuestras fuerzas, o en el poder del Espíritu, como lo hizo nuestro gran rey y profeta, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo así, que nuestro espíritu, o más bien dijo así: la letra mata, pero el espíritu ¿qué? Vivifica. Es lo que el apóstol Pablo dijo: el Espíritu es el que da vida. Y mi oración es, hermanos, que cada vez que nosotros nos encontremos aquí, cada vez que tú sirvas al Señor, cada vez que tú hagas algo, lo hagas en el poder del Espíritu Santo, porque es el que da vida. El mismo Señor Jesucristo más adelante en Juan 6:63 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y se lo dice al montón de seguidores, que tenía miles de seguidores, porque lo estaban siguiendo porque Jesús les había dado pan. Y querían hacerlo su profeta. Pues ¿quién no? ¿Verdad? Y el Señor les dice: no me sigan por el pan. No me sigan por la experiencia externa. Yo les estoy hablando de algo que produce. Estoy liberándolos de la esclavitud de un reino oscuro. Y esto es solamente por el Espíritu. ¿Están conmigo, hermano? Amén. ¿Qué llegó haciendo Jesús? Regresemos a nuestro texto de hoy. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Haciendo qué? Predicando el evangelio. ¿De qué? Del reino de Dios.
3 cosas rápidamente. Número 1, Jesús llegó predicando. La palabra aquí es keruso, que significa proclamar como un heraldo. Jesús, esta era su manera de alcanzar a la comunidad, predicando la palabra de Dios. Este era su trabajo principal. Jesús no comenzó haciendo campañas de milagros. Esa no era su estrategia para traer el reino de los cielos. Comenzó a proclamar. Y la palabra evangelio, evangelion, significa las buenas noticias. Jesús llegó con buenas noticias a Galilea, ese lugar oscuro. Llegó con buenas noticias, pero las proclamó. Jesús no se avergonzaba de lo que él traía como buenas noticias. Por eso Pablo imitaba a Jesús. Pablo dijo, yo no me avergüenzo de el evangelio, porque es el poder de Dios para extender su reino, para alcanzar a los perdidos. No me avergüenzo del evangelio. Hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que tú y yo hemos de hacer exactamente lo que Jesús hizo y lo que Pablo hizo. Predicar el evangelio, proclamar el evangelio. No solamente de creerlo, pero de proclamarlo, de compartirlo con otros. El evangelio del reino, ahorita vamos a hablar acerca de esto, pero son buenas noticias. Este mundo necesita conocer las buenas noticias de la libertad que hay en Cristo Jesús. No estoy hablando de la libertad que los pentecosteses hablan, y no estoy en contra de mis hermanos pentecosteses, pero cuando la Biblia habla de libertad, no habla de que la libertad para adorar y danzar y levantar las manos. Hay libertad para eso, pero Jesús no vino a hacer esa libertad. Esa no es por la libertad que Cristo murió. La libertad por la que Cristo murió es la libertad de entrar a su reino. Porque antes nadie podía entrar a su reino. No había libertad para ellos. Número 1, estaban atados por sus pecados. No podían ser libres. Número 2, sus propios pecados eran un impedimento para entrar a la presencia del Rey de Reyes. Cristo trajo libertad. Desató al pecador, pero también limpió al pecador para que pueda ser parte del reino de Dios. ¿Están conmigo? Ese uso que le damos al texto, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no es como lo interpretan mis hermanos. Lo siento. Y si tú vienes de ese contexto pentecostés, Dios te ama. Yo también vengo de ese contexto. Pero la buena noticia de esto, hermanos, es que, y quiero enseñarles una cosa, como cristiano, no nos debería definir la tradición cristiana de la que venimos. En Cristo Jesús no deberíamos definirnos porque soy pentecostés o bautista o bautriste, ¿verdad? No. Debemos ser definidos por nuestra identidad en Cristo y por lo que le dice la palabra de Dios. Pero regresando a nuestro texto, se predicó la palabra del evangelio. Es lo que Jesús predicaba. Ahora, ¿el evangelio de qué? Del reino. Aquí nos trae al siguiente punto, hermanos. El reino de Dios ya no es el central en la iglesia y es mal interpretado por muchos. El reino de Dios ya no es el tema central. Antes lo era. Hoy la iglesia popular, la iglesia común, ya no tiene el reino de Dios como el centro. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Y también es muy mal entendido el reino de Dios. Ahora todo el mundo tiene su opinión de qué es el reino de Dios. Y el único que define cuál es el reino de Dios es el rey. ¿Quién? Pues Jesucristo, Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y esto tenemos que entenderlo. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, lo voy a poner en maneras simples, pero muy importantes. El reino de Dios lo podemos entender de 3 formas. ¿Están listos los que están tomando notas? Número 1, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Así de sencillo. Es el gobierno de Dios. Así que cuando Jesús decía, arrepiéntanse porque el gobierno de Dios se ha acercado. ¿Están entendiendo? El gobierno de Dios se ha acercado. Esa es la primera forma. La segunda forma de entenderlo es así, que es la esfera, hablando de la ubicación, es la esfera donde se hace la voluntad de
Dios. En la esfera donde se hace la voluntad de Dios. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que Dios está extendiendo su esfera, algo que se había roto. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo el jardín del Edén y hizo al hombre, Dios era el rey sobre todas las cosas. Y puso al hombre como gobernante, no como el rey, pero como administrador gobernante. Cuando el hombre pecó, le dio ese poder ¿a quién? Al diablo. Y se hubo una desconexión entre el reino de los cielos, el reino de Dios y el hombre. Ahora el ministerio, el plan de Dios es que Jesucristo está trayendo una vez más el reino de Dios, la esfera del gobierno de Dios en su plenitud, la está trayendo a la tierra. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado, se está viniendo, ¿sí? El reino de Dios también se puede ver como la sociedad donde lo que Dios quiere que se haga, se hace. La sociedad donde lo que Dios quiere que se haga, se hace. Y ahorita voy a hablar un poquito más. Así que, ¿dónde y cuándo sucede el reino de Dios? Si el reino de Dios es el lugar donde Dios gobierna, la voluntad de Dios, ¿dónde y cuándo sucede? Bueno, hay varios aspectos de este reino de Dios. Ténganme paciencia. Pero número uno, es un aspecto interno invisible. Voy a hablar de esto primero. Es lo que Dios hace en aquellos que creen en Él. Dios pone su reino en los creyentes en Jesucristo. Es interno, es invisible hasta cierto punto, pero empieza Dios a poner su voluntad, su gobierno dentro de nosotros. El reino de Dios está en mí como cristiano y en ti como cristiano. ¿Están conmigo? Ese es el reino de Dios invisible. Este reino de Dios invisible eventualmente se va a hacer visible en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga y establezca su reino milenial de 1000 años, que ya lo vimos en nuestro estudio de Apocalipsis, ese reino invisible que nosotros no alcanzamos a palpar y que no alcanza todas las esferas de la humanidad, cuando Cristo venga, va a establecer su reino aquí en la tierra. Y ese reino, el Señor va a tener su reino y va a ver, ese va a ser... Ustedes tienen que luego ver los estudios, escuchar los estudios de Apocalipsis. Pero en ese reino milenial va a haber creyentes y no creyentes. Si eso te confunde, tienes que ir al estudio de Apocalipsis que ya lo dimos. ¿Están conmigo? Ok, algunos los veo así con los ojos cuadrados, pero ok. Pero ese también es temporal. Después del reino de los 1000 años... Aprendimos en el libro de Apocalipsis que el Señor Jesús, ahora sí, cielo va a pasar y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces el Señor va a reinar por los siglos de los siglos. Así que en un sentido, hermanos, este reino está presente, pero aún no está completo. ¿Están entendiendo, hermanos? Es ahora, pero todavía no. Es posible de disfrutarlo ahorita, pero no lo vemos en su plenitud. La voluntad de Dios se puede hacer aquí en la tierra como en el cielo, pero todavía está por completarse. ¿Están conmigo? Este es el reino de los cielos. Y esta es la buena noticia que nosotros deberíamos estar anunciando. Este reino de los cielos es posible solamente por Jesucristo. Amén, hermanos. Les decía yo en nuestro punto que este reino de los cielos mucha gente lo confunde. Y no voy a hablar mucho de esto, pero solamente algunos aspectos donde la gente confunde este reino de los cielos. Tiene una idea errónea. Y porque dice la Biblia que el primer error es que mucha gente piensa que el reino de Dios es el cielo. ¿Escucharon esto? Mucha gente piensa que el reino de Dios es el cielo. Y dice, por ejemplo, les voy a decir, nosotros como hispanos tenemos esta expresión. Alguien fallece y la gente dice, Dios lo tenga en su santo reino. ¿Han escuchado esa expresión? Dios lo tenga en su santo reino, ¿verdad? Y luego, no, pues sí, dice la demás gente, ¿verdad? Con reverencia y respeto. Esa idea la encontramos en Mateo, porque en Mateo
el autor del Evangelio, él no dice el reino de Dios, él le dice el reino de los cielos. Pero recuerden que Mateo está escribiéndole a un grupo de personas en particular con una intención en particular. El reino de los cielos en Mateo es el seudónimo del reino de Dios en Marcos o en Lucas. Y no está hablando de una ubicación lejana, está hablando de dónde proviene el reino de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? No está hablando de que, oh, no, pues yo mi anhelo es de que un día me voy a ir al reino de los cielos. No, hermano, nosotros los hijos de Dios no somos escapistas, que nada más estamos esperando a ver a qué hora nos escapamos de este mundo. Porque este mundo, no, hermano, no. Nosotros los hijos de Dios tenemos el reino de Dios en nosotros. Y creemos que un día este reino va a ser eterno, visible, palpable y completamente disfrutable. Pero también entendemos que aquí en la tierra estamos disfrutando de la presencia y del reino de Dios. Por eso Jesús en la oración nos dice, en la oración que nos enseñó, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que estamos diciendo es, hágase tu voluntad en mi vida como se hace ya en el cielo. Hágase tu voluntad en mi familia como se hace allá en el cielo. O sea, que venga tu reino en mi vida. Que se active tu reino en mi vida. ¿Están conmigo, hermanos? Otros piensan que el reino de Dios o el reino de los cielos es la iglesia. No, bueno, déjenme regresar un poquito. Quiero que entiendan, hermanos, que Dios, ahorita sí, ahorita cuando morimos, Pablo dijo, ausentes del cuerpo y presentes ¿con quién? Pero ¿sabes que en ninguna parte de la Biblia se dice que los cristianos se van al cielo? Los desafío que lean una parte en la Biblia donde dice, los cristianos se van al cielo. Dice la Biblia que ausentes del cuerpo, presentes ¿con quién? Con el Señor. Porque el cielo para nosotros, la gloria para nosotros, es donde esté el Señor. ¿Entienden? Para nosotros el cielo no estamos esperando ahí los angelitos regordetes tocando la arpa. Ese es lo que los católicos nos vendieron. Eso es lo que el catolicismo nos enseñó. No estamos esperando un Edén etéreo por allá, danzando y brincando entre las nubes. Así pensaba yo cuando era niño. Pero no más. El cielo, la gloria, el reino es donde está el Señor. Por eso Pablo siempre dijo, ausentes del cuerpo, presentes. ¿Dónde? Con el Señor. ¿Me estoy explicando? Y ahorita, pues sí, el Señor está en el cielo, pero nuestro destino eterno no es el cielo. Es el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor está preparando para reinar con nosotros. Y esto debería de emocionarte mucho. ¿Sí me explico, hermanos? Porque el Señor finalmente está cumpliendo el plan original de Dios. El reino de los cielos o el reino de Dios tampoco es la iglesia. Les voy a decir por qué esto es importante entenderlo. Porque muchos que han mal comprendido esto han hecho de la iglesia, y específicamente estoy hablando de la institución, el reino terrenal. Y si no eres parte de su iglesia, no estás en el reino de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Y qué han hecho? Pues se hacen las enormes catedrales para representar el reino de Dios en la tierra. Las catedrales antiguas allá en Europa de la iglesia católica las ves y son inmensas. En México y en Latinoamérica encuentras las catedrales también grandísimas, ¿no es cierto? ¡Wow! El reino de Dios. Estaba viendo un documental acerca de la religión, la falsa religión, la secta de la luz del mundo. ¿Y qué es lo que tienen en Guadalajara? Pues la catedral, el edificio más grande de todos, para mostrar el reino de Dios en la tierra. Nuestros vecinos, los mormones, tienen sus edificios grandísimos, ¿no? Y hermanos, dicen por ahí que cuando apuntas con un dedo hay 4 que te apuntan a ti, porque también nosotros los cristianos andamos ambicionando el edificio más grande, más lujoso, más visible, más... Y déjenme decirles, hermanos, el reino de Dios no es eso.
nosotros no somos el reino de Dios. Nosotros somos parte de los súbditos del reino de Dios. Somos súbditos del reino de Dios. Somos invitados al reino de Dios. Y estamos gozosos por ser súbditos del reino de Dios. Porque yo prefiero ser súbdito en la casa de Dios que ser esclavo en el infierno. Yo prefiero ser súbdito, dulo, siervo de Jesucristo que esclavo de Satanás. Soy libre para ser esclavo y siervo de Jesucristo. Pero nosotros no somos, solamente hay uno que salva y es Jesús. La iglesia no salva. La iglesia no salva. Somos la iglesia de Cristo, pero la iglesia no salva. Somos un conducto, no un conducto, sino un instrumento del Señor. Amén, hermanos. Por supuesto, tampoco el reino de Dios es político, como algunos hoy en día lo quieren hacer. Lo que necesitamos son políticos cristianos. No digo que no necesitemos políticos cristianos, pero no sé cómo juntas política y cristianismo. Pero en fin, ya, esa es otra cosa. Pero lo que sí les puedo decir es que no es político el reino de Dios. Ese fue el error de los judíos. Ellos esperaban un rey político, terrenal. Querían que derrocaran a los romanos. Y cuando ellos se descubrieron que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es este sistema político, no les gustó la idea y lo crucificaron. Es que la solución no está en la política. Jesucristo es la solución. Él es el reino. No voy a entrar mucho en esto. Y también, hermanos, el reino de Dios, aunque sí es espiritual en el sentido de que es el Espíritu el que lo hace, pero tiene que ser también visible. Algunos dicen estar en el reino de Dios y no se nota. Porque ellos hablan de que su relación con Dios es espiritual. Solamente tú y Dios sabe. Y déjame decirte, hermano, no es así. Cuando perteneces al reino de Dios, se sabe. Se sabe que perteneces al reino de Dios. Porque estás impregnado, lleno de la presencia de Dios en tu vida. De manera que eso fluye en todos los aspectos de tu ser. En la manera que trabajas, en la manera que haces escuela, en la manera que haces tus redes sociales. En todos los aspectos el reino de Dios se manifiesta en tu vida. Si tú tienes una vida del mundo, pero dices que tienes una relación con Dios, eso es completamente mentira. El apóstol Juan dice que si dices ser de la luz y andas en tinieblas, eres mentiroso. El reino de Dios no es algo espiritual, etéreo, que nada más tú y Dios saben que eres cristiano. Sí, yo he platicado con personas, no, dicen las personas, no, Dios conoce, yo tengo mi relación con Dios. Caray, pues ¿cuál es esa? No. Es una cosa real. Y eso es lo que el Señor Jesús dice a verso 14, predicando el evangelio de Dios. ¿Cómo lo predicaba? Miren lo que dice el Señor, diciendo, el tiempo ¿sea qué? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Déjenme decirles esta palabra, el tiempo de Dios se ha cumplido. Lo que esta palabra expresa esto, llegó la hora esperada. Llegó la hora esperada. ¿Esperada por quién? Esperada por Dios el Padre, por los ángeles y por la creación misma. Estaban anhelando ¿cuándo? Desde el libro de Génesis, desde la caída del hombre, se estaba esperando ¿cuándo? ¿Cuándo vas a restaurar, Señor? ¿Cuándo vas a quitarle el poder al enemigo para restituirlo? ¿Cuándo vas a restaurar al hombre? ¿Cuándo vas a liberar? Y luego los profetas empezaron a predicar, viene el profeta, viene el Mesías, viene el ungido de Dios. Y los mismos profetas, los mismos del Antiguo Testamento, miraban con ansia, esperando que llegara ese día. Murieron sin verlo realmente, pero esperándolo con gozo. Y de pronto dice el apóstol Pablo, pero llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y le doy gloria a Dios, porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento.
Dios en su gran misericordia, en control soberano del universo, soberano del tiempo, dice: es a mi tiempo y no al suyo. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor llegó a tiempo. Porque el reino de Dios llegó a tiempo. Algunos de ustedes dicen: oh, yo me hubiese querido convertir más joven. Oh, yo hubiese. Y yo te digo una cosa: Cristo te salvó a tiempo. Cristo te salvó a tiempo. Nunca llega el Señor tarde. Él llega en el momento importante y necesario. Se ha llegado el tiempo, dice el Señor. Está inaugurando esto. Esta es una fiesta. Me pregunto, ¿por qué nosotros no estamos anunciando así, hermano? ¿Por qué no le estamos diciendo a la gente: el tiempo ya se acercó? ¿Saben que el tiempo no solamente se acercó, pero se sigue acercando? ¿Entienden ese punto? Sí, Cristo ya vino, pero sigue viniendo. Estamos esperando su venida de nuevo. Oh, si el reino de Dios ya está aquí, porque está en mí, porque se está manifestando, pero a la vez el reino de Dios se sigue acercando. ¿Por qué no estás comunicando eso? ¿Por qué no lo estamos comunicando? ¿Por qué estamos perdiendo tanto tiempo en celebrar fiestas y en hacer esto, aquello y hacer cosas, eventos grandes, pero muchas veces no estamos diciendo a la gente: el reino de Dios se ha acercado? ¿Quieres ser parte tú del reino de Dios? ¿Quieres ser tú que sabes que Cristo murió para que seas libre? Hermano, estoy orando al Señor y que se despierte su conciencia como hijos de Dios, porque hermano, necesitamos comenzar a proclamar el reino de Dios. Porque eso es exactamente lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Cristo no nos dijo que hiciéramos iglesias grandes. Cristo es el que añade a su iglesia. Y déjenme decirles que Cristo sigue añadiendo a su iglesia a los que van a ser salvos. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Cristo sigue añadiendo. Hay cristianos, Dios está añadiendo cristianos en China, en Asia, en Europa, Oceanía, en las partes más recónditas del mundo donde tú nunca has estado. Cristo en su evangelio están alcanzando a los que son de Él. Él sigue añadiendo. ¿Sabes cuál es tu tarea y la mía? Proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Y yo no conozco, honestamente, una ciudad tan necesitada como esta. Si ustedes hablamos de Galilea, una ciudad asentada en tinieblas, pues aunque haya muchas luces en Las Vegas, está más oscura que nada, mis hermanos. ¿No es cierto? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos proclamando el reino de Dios? ¿Estamos usando realmente nuestras redes sociales para eso? ¿Estamos poniendo memes? ¿Estamos publicando nuestras diferencias políticas? ¿De verdad tú crees que eso va a ayudar a la gente? ¿Tú crees que eso es lo que realmente va a abrirle la puerta a las personas? ¿Tú crees porque cantar canciones cristianas difíciles de interpretar, ambiguas, por escribir canciones ambiguas y poner música ambigua que no, la gente no sabe qué onda, qué es esto, está buena, está bailable, pero no sé si habla de quién habla? ¿Tú crees que realmente estamos alcanzando el reino de Dios? Creo que tenemos que rediseñar la manera que vivimos, que hablamos y nos comunicamos. Porque el asunto es este, hermanos: el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Lo que me lleva al siguiente punto: el reino de los cielos está diseñado para ser recibido. El reino de los cielos está diseñado para ser recibido. Fíjese lo que dice Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y creer. En otras palabras, recibir. Es lo que tenemos que hacer, recibir. Para aquellos que luchan con su seguridad de salvación, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús que tienes que hacer? Arrepentirte y creer para entrar en su reino. Es todo. Jesús vino a arrebatarte del reino de las tinieblas.
Te voy a decir cómo está este asunto. Hermanos, tengan paciencia conmigo. Les voy a decir cómo está este asunto. Jesús vino con el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que leímos? El Espíritu de Dios me ha ungido para romper cadenas, desatar a los presos, para sacarlos de la cárcel. ¿Recuerdan todo eso? Jesús dijo en otra porción que para vencer al hombre fuerte en una casa, en un reino, tiene que venir uno más poderoso que él, atar a este individuo para quitarle sus posesiones. Eso es lo que exactamente Cristo Jesús vino a hacer. El diablo astuto, poderoso, muy fuerte, engañó, manipuló y tomó posesión de este reino. Y ahora es el reino de las tinieblas. Pero vino uno más fuerte. Dios encarnado. Y en medio de la oscuridad no se escondió el Señor Jesús. ¡Qué valiente este caudillo! ¿Están entendiendo el punto, hermanos? Imagínatelo. No llegó organizando un complot para derrocar al enemigo. No, entró el Señor Jesús, humilde, en la forma menos esperada. Nació en Belén, acostado en un pesebre, en la forma menos imaginable. Entró el Rey de Reyes y cuando se aventó 30 años en anonimato, hermanos. Y cuando llegó el tiempo con valor y poder, dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y dice, he venido a darles libertad. Y vino con ese poder porque Él es el Todopoderoso. El mismo diablo ya lo vimos, en el primer momento que Jesús fue bautizado y que inició, el diablo se presenta a tentarlo y el diablo no pudo con el Señor Jesucristo. Cara a cara se enfrentó con él y prácticamente el diablo dice, te doy todos los reinos de la tierra. Y el Señor le dice, ay, por favor. Si a eso vengo a quitártelos, no me vas a dar nada. ¿Están entendiendo, hermanos? Y cuando el Señor te libera, ¿cómo crees que te le vas a escapar de las manos? Por eso dice el Señor Jesús, mi Padre que me las dio es más poderoso que todo. Nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Oh, tú que dudas de tu salvación, tú que dudas de el amor del Señor, el poder de Dios, hoy te digo, no tienes nada que dudar, porque tu salvación nunca dependió de ti, sino del Todopoderoso que le quitó el poder al diablo, te desató y te puso en su mano. ¿Están entendiendo, hermanos? Y dice aquí, por eso tenemos que recibir. Lo único que tenemos que hacer es esto: arrepentirnos y creer. Reconocer y decir, arrepentirse es esto, hermano. Señor, aquí veo la cadena. Me arrepiento. Líbrame de esta cadena. Y camino en la luz que tú me has dado. Le doy vuelta al mundo para seguirte a ti. Lo recibo. El reino de Dios ha sido diseñado para ser recibido. Otro punto importante. Nosotros no extendemos el reino de Dios. Tú no tienes poder de extender el reino de Dios. El único que puede extender su reino es Dios. ¿Me estoy explicando? De repente tenemos ese complejo de héroe. Hay que extender el reino de Dios. Déjenme decirles una cosa, hermano. Dios extiende su reino. Tu parte es disfrutar del reino de Dios y ser un siervo útil y fiel en el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Disfrutar el reino de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás disfrutando de ese gobierno? ¿Estás disfrutando de la voluntad de Dios en tu familia, en tu hogar, en tu vida privada? ¿Estás disfrutando de la voluntad de Dios en tu mente? Lo cierto es, hermanos, que todos nosotros nos hemos construido también nuestros propios reinos. Todos tenemos nuestros propios reinos.
Algunos tenemos nuestro reino y es el trabajo, otros la casa, otros nuestros juegos, otros nuestras diversiones, otros nuestros deseos personales, nuestras lujurias, nuestras ambiciones. ¿Están conmigo, hermanos? Porque esa es la trampa del enemigo. Satanás es el gobernante de este mundo, pero te hace creer que tú eres el rey. ¿Entienden? Esa es la mejor trampa de Satanás. Te gobierna, te controla, pero te dice, no, tú eres el jefe. Tú eres el jefe de tu destino, de tu vida, de tu matrimonio. A ti nadie te dice qué hacer ni cómo hacerlo. Y te crees que te eres el rey y creas tu propio reino. Lo que me lleva al final de nuestro texto de esta noche, hermanos. Gracias por ser pacientes. Nos lleva a esta última cosa. Tenemos que renunciar a nuestro propio reino. Jesús viene y dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente lean la porción que viene aquí, verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? ¿Cuál era su reino? Pescadores. Era su identidad. Era su mundo, era su gobierno, era su área de existencia. ¿Sí? Y les dijo, vengan en pos de mí. Esta es la invitación. Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sean parte de mi reino, es lo que el Señor les está diciendo. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Verso 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca y remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El reino de los cielos es precioso, es hermoso, pero no se disfruta a menos que dejes el reino de Satanás y tu propio reino para seguir al Rey de Reyes. Que dejes tu propia ideología, que dejes tu propia manera de pensar, que dejes tus anhelos, que rindas. Se trata, entonces significa, hermanos, déjenme decirles una cosa. Hay muchos predicadores famosos que dicen esto, Dios quiere que cumplas tus sueños. Es mentira. Es una mentira de Satanás. Dice Dios, yo tengo mis planes. Sé lo que tengo mis planes para ustedes y no son sus planes. Generalmente tus planes, tus anhelos, tus sueños no son los sueños de Dios. Es que yo quiero ser un gran predicador para Dios. Eso es lo que tú quieres ser, pero ¿qué es lo que Dios quiere que seas? O es que yo quiero impactar al mundo para Dios. Eso es lo que tú tienes en tu mente. ¿Qué es lo que Dios quiere que seas? Y el Señor no quería que Juan y Jacobo fueran pescadores. Eso fue lo que les tocó en su reino. Eso fue lo que les tocó en el contexto que estaban. Pero el Señor vino, interrumpió su vida y le dice, no más pescadores. Ahora van a ser pescadores, pero ¿de qué? De hombres. ¿Estás tú dispuesto a que el Señor cambie? ¿O hay algo en tu vida? Empecé con esta pregunta y termino con esta pregunta. ¿Hay algo en tu vida donde el Señor no es rey? Tus relaciones, tus amistades, tu trabajo, tus estudios, tu satisfacción, tus finanzas. ¿Dónde? Déjenme decirles, hermanos, todos nosotros tenemos un área donde el Señor no está gobernando. Esta noche te quiero decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y tú es invitado, somos invitados a disfrutar. Somos hijos de Dios, pero a disfrutar. Y no, segunda cosa, hermanos. Por favor, si eres un hijo del reino, necesitas tomar en serio tu responsabilidad de predicar el reino de Dios a otros. Estamos fallándole al Señor si no hacemos lo que el Rey nos dijo que hiciésemos. Y el Rey nos ha dicho, proclama el Evangelio. Anuncia tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que no es cristiana? Tienen que anunciar el reino. Que Cristo quiere salvarles, que Cristo tiene el poder. ¿Cuántos tienen amigos que no son cristianos?
¿sí? Compañeros de trabajo, todos. Hermanos, no callemos. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y número 2, entrégale todo al Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablarnos esta noche y por tú, Jesús, ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque tu reino se acercó, pero también se sigue acercando. Queremos vivir en la verdad de tu reino. Queremos disfrutar tu reino, tu voluntad aquí en la tierra. Pero también queremos, Señor, ser súbditos de tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como tú a proclamar ese reino precioso de libertad, ese reino donde tú eres el gobernador, donde tú pones orden a lo que se desordenó, el reino donde traes luz a la oscuridad, donde tú enderezas lo que una vez fue quebrantado, fue chueco. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes. Hemos aceptado tu reino en nuestra vida. Te pedimos ahora que nos ayudes a vivir de acuerdo a ese reino. En el nombre de Jesús, Señor.